centro de tu corazón y déjame sentir tu fragancia, por favor. Deseo conocer el misterio que hay en ti, en tu pista de baile, sin miedos bailar para ti. Escóndeme allí, en el centro de tu corazón, y déjame sentir tu fragancia, por favor. Deseo conocer el misterio que hay en ti, en tu pista de baile, sin miedos bailar para ti. Centro de tu corazón y déjame sentir tu fragancia. Eres quien eres por una razón. Eres parte de un plan minucioso. Eres criatura singular, diseño hermoso, llamado por Dios, hombre o mujer. Vas tras la búsqueda de una razón, errores no cometidos. Te entretejió en el vientre. No eres ilusión, eres justo lo que Él quería hacer. A quienes tienes por padres, Él eligió, pese a cómo te sientas por ello. De acuerdo con su plan los escogió, del maestro llevan su sello. No fue fácil encarar esa emoción, Dios lloró al verte sufrir. Lo permitió para formar tu corazón, para que a su semejanza puedas vivir. Eres quien eres por una razón. La vara del maestro te formó. Eres quien eres por amor. La verdad, hay un Dios. Tiempo que descubrí que Dios puede ser mi papá. No. Sí. No. Sí. Está llamando a la puerta de tu corazón. Él desea entrar en tu vida. Ser tu papá, ser tu amigo, ser lo más valioso que tenés. Cuando te enfermas, Él te va a cuidar. Cuando te sentís solito, como yo, como vos, Dios está con nosotros. Es que nadie puede abrazar como tú. Ríos de amor fluyen de ti. Dios, que es hermosa. ¿Y saben qué? El último mensajito que les dejo. Nunca se separen de la mano y de la presencia de Jesús. Él los ama. ¡Chao! ¡Hasta pronto! Esperemos. Se abren los cielos, se
celestial, unido a las voces de un pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. El Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz. Santo, santo. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz. Santo, santo. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz. Santo, santo. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz. Santo, santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Hola, bienvenidos a todos, hermanos de la familia de Buenas Nuevas, amigos de la familia de Buenas Nuevas, un placer volver a estar juntos y hoy otra vez para poder compartir la palabra tan preciosa de Dios que la necesitamos en estos tiempos. Yo sé que la palabra de Dios va a edificar tu vida, te va a fortalecer, va a darte perspectivas nuevas, así que yo quiero que estemos expectantes, que estés expectante allí de lo que vamos a hablar. Cada vez que abrimos la Biblia, que es la palabra de Dios, en ella encontramos todo lo que necesitamos para nuestra vida. Así que si nos acercamos con esa disposición y predisposición, vas a ver que Dios va a bendecirte grandemente. Estamos hablando en este tiempo de la identidad que debe tener o de los aspectos de la identidad de un cristiano. Y todo lo que hemos estado hablando son aspectos muy importantes y todos salen de la palabra de Dios, que es nuestra fuente y nuestra guía.
Hoy queremos ver un aspecto que es muy importante para nuestra identidad cristiana, y se trata de la fe. Yo lo quiero anticipar antes para que estemos allí expectantes, para que no nos distraigamos y veamos la importancia que tiene la fe en nuestra identidad cristiana, en nuestro diario vivir, y cuanto más en este tiempo que nos toca con circunstancias quizás también adversas en nuestras vidas, pero la fe es la herramienta que se nos fue dejado para que podamos avanzar. Cuando otras cosas se acaban, cuando por otro lugar no vemos soluciones, cuando no hay nadie que tenga la capacidad de poder tocar nuestras vidas y guiarnos y hacer que podamos estar de una manera firme enfrentando la vida y disfrutando incluso de la vida, porque Jesús dijo que Él venía para que tengamos vida y vida en abundancia. Cuando eso no lo encontramos fuera, nos damos cuenta que el factor de la fe es indispensable para cada uno de nosotros. Así que, dicho esto, yo quiero orar primero para que podamos estar atentos a lo que hoy la palabra va a decirnos y va a decirte. La palabra de Dios es viva, es eficaz, y Dios dice que el deseo de Él es que no vuelva a Él vacía, que todo lo que hablemos, que todo lo que meditemos, que todo lo que pensemos acerca de lo que el mensaje de la palabra de Dios nos dice, realmente pueda producir en tu vida algún cambio, alguna reflexión que te ayude, ¿sí?, a poder comprobar y experimentar el poder, el amor, la misericordia de Dios, ¿sí? Y entonces vuelva una respuesta de parte nuestra a Dios que sea buena, y Dios se agrada de eso. Y eso es lo que hace la Biblia. Así que vamos a orar unos segundos y vamos a dejarnos en las manos de Dios. Señor Jesús, queremos darte gracias porque tú eres nuestro Salvador, nuestro Redentor, el intermediario entre Dios y los hombres, y oramos, Señor, dándote gracias por el sacrificio que has hecho. Y oramos al Padre también, pidiendo que ahora abra nuestro entendimiento y nuestra capacidad de comprensión para que la Biblia, la palabra que compartamos, sea de beneficio, sea de edificación y sea de fortaleza y de renovación y de revelación para cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo creemos. Amén y amén. Muy bien, bueno, vamos a avanzar con el tiempo que tenemos por delante para poder compartir esto que yo les decía acerca de que la fe es de alguna manera uno de los factores más importantes de la identidad de un cristiano, ¿sí? Así que vamos a seguir compartiendo este aspecto en el día de hoy, ¿sí? Miren, ante las situaciones que nos tocan vivir, que son nuevas, son distintas, son complejas, son inesperadas, a veces no sabemos exactamente cómo se van a aplicar a nuestras vidas. Eso puede producir en nosotros algún tipo de desesperación, algún tipo de angustia, algún tipo de temor, y podríamos decir que eso es hasta razonable porque nos estamos enfrentando a cosas nuevas que quizás en la faz humana no vemos o nadie nos dice lo que vaya a pasar. Pero yo quiero decir que la identidad de un cristiano que se aferra a la fe, pues entonces no caemos en ese vacío, sino que hay respuestas, pero muchísimas respuestas de parte de Dios para que podamos sobrellevar toda situación adversa en nuestras vidas. Y la fe es una de ellas, y yo diría que es la más importante, a tal punto que en el libro de Hebreos, ahí en el capítulo 11, versículo 6, ahí dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que creamos que Dios existe y que Él es galardonador de aquellos que le buscan, de aquellos que confían en Él. Así que ahí ya tenemos un panorama positivo, muy lindo, precioso, de saber que somos movidos y debemos ser movidos a practicar nuestra fe en Dios, a creer que Dios
existe por sobre todas las cosas, por sobre todo lo que se pueda decir. Dios existe. Y esto es una cuestión que se aplica a cada vida en lo personal. Nosotros no necesitamos que alguien, que una religiosidad, ¿sí?, o que algún ser capacitado nos diga si Dios existe o no existe. La Biblia dice que Dios existe y verdaderamente hay argumentos por todos lados. La naturaleza nos dice que Dios existe. Lo único que falta es ese apego, ese toque, esa decisión de creer a nivel personal, cada persona, cada uno, creer que realmente Dios existe, y entonces empezar a practicar esa fe, esa fe primaria que se enfoca en la realidad de un Dios que hizo todas las cosas, que existe y que está cerca de cada uno de nosotros y que está dispuesto a bendecirnos, a demostrarnos que Él existe, a experimentar junto con nosotros, porque Dios es una persona y es tan real como cada uno de nosotros. Así que muchas veces ya hemos hablado de la fe. En el templo, en nuestras reuniones, en estudios, hemos hablado acerca de la fe, pero quizás desde otra perspectiva o desde otro enfoque. Desde el enfoque donde todo estaba en control, donde no pasaban cosas extraordinarias, desde el simple hecho de estar sentados tranquilos, escuchando la exposición o leyendo la Biblia y buscando esos aspectos de la fe, y muchas veces hemos hablado desde allí. Pero bueno, eso ha sido tan positivo, pero muchas veces ante la realidad que vivimos, quizás eso haya quedado en la faz de lo teológico, ¿sí?, o solamente en la faz de un conocimiento casi superficial de la fe. Y muchas veces hemos levantado la mano diciendo cuánta fe que tengo, pero en realidad nunca hemos estado en una circunstancia donde podamos evaluar que realmente esa fe está, ¿sí? Y yo creo que este momento nos mueve, iglesia, ¿sí?, amigos, ¿sí?, nos mueve a poder experimentar una fe que es la fe bíblica. Y la fe bíblica podríamos decir que es la fe de Abraham, ¿sí? Abraham, ahí en el libro de Romanos, Pablo menciona que Abraham es el padre de todos los que tienen fe, ¿sí? Que Abraham por eso llegó a ser, por su fe llegó a ser gran amigo de Dios. Entonces es bueno que podamos mirar un poquito el enfoque de Abraham, porque si él es el padre de todos los que tienen fe, entonces necesitamos mirar qué pasó con ese padre, ¿sí? Entonces yo quiero compartir el texto de Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. Son solo 3 versículos, pero que muchos conocen, que lo hemos hablado muchas veces, pero que la verdad que cuando se aplican a una realidad como la que nosotros vivimos en este tiempo, donde hay gente con mucho temor, donde hay circunstancias económicas difíciles, donde hay no se vislumbra lo que viene, y todo eso genera un peso de ansiedad muy grande sobre las personas, entonces vamos a la Biblia y vemos cómo vamos a sobrellevar eso, ¿sí? Y entonces vemos que la fe es uno de los factores importantes para sobrellevar esas cosas, salir victorioso y avanzar por sobre todas estas circunstancias. Génesis 12, 1 al 3 dice: Dios dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tus padres, ¿sí? Vete a un lugar, ¿sí?, que yo te mostraré. Y dice después que el relato dice la actitud que tuvo Abraham. Abraham, ¿qué hizo? Obedeció y salió, ¿sí? Ahora, yo quiero compartirte esto. Hay una palabrita muy cortita, dice vete. La palabra vete, ¿sí?, es muy, muy significativa, aunque a veces la pasamos por alto estas cosas. La palabra vete es muy significativa. ¿Por qué? Porque Dios le dice vete, ¿sí? Ese vete significa, bueno, tenés que salir de tu contexto, tenés que salir de tu familia, de tu tierra, de la casa de tus padres, ¿tá? Es decir, un cambio, tenés que hacer un cambio, vas a hacer un cambio y vas a irte a un lugar donde todavía no sabes dónde es.
evidentemente ese vete significa y se transforma en un ir, en un salir, se transforma en cambios, se transforma en decisiones. Vete. Yo no sé si alguna vez escuchaste o estás sintiendo en este tiempo de cuarentena que Dios te está diciendo: vete, ¿sí? Haz un cambio, toma una decisión. Seguramente porque todos estamos escuchando eso de parte de Dios. Mira, quiero compartirte algo que ya es una realidad. Nadie, absolutamente nadie, ninguno de nosotros va a salir ileso de esta situación de la pandemia. Todos de una u otra manera vamos a ser tocados en algún punto, a no ser que podamos aplicar esta fe bíblica, esta fe de Abraham, que nos permita ir por sobre esta circunstancia y pasarla en la fe y en la esperanza de que Dios está por sobre esas cosas y que Dios cubre a aquellos que, como decíamos al principio, que dicen Hebreos, creen y tienen fe en que Dios también tiene toda autoridad y todo poder sobre toda circunstancia y puede cubrir tu vida. Pero evidentemente todos estamos pasando por esta circunstancia. Volviendo al tema de Abraham, podríamos decir de alguna manera que a partir de este vete que Dios le dice, vete de tu tierra, vete de tu casa, y de tus parientes, a partir de ese vete, ahí comienza la fe de Abraham. ¿Y por qué decimos esto? Porque cuando él obedece a este vete, porque lo demás está todo sin saber, no sabía dónde iba ni nada, él simplemente toma como referencia la palabra vete de aquí, haz un cambio, ¿sí? Entonces ese vete se transforma en algo muy sustancioso para la fe. ¿Y por qué? Porque ese vete necesita una reacción de parte de Abraham. Y Abraham, la reacción de Abraham es, y la que Dios esperaba, que él obedezca a ese vete, que él pueda hacer lo que Dios le está diciendo: haz un cambio, sal de esta circunstancia, yo voy a cubrir tu vida, yo necesito, no te hagas problema por dónde vas a ir, yo tengo todo el control, aunque vos no lo sepas. Y hoy en día sigue siendo igual. Este es el aspecto importante que se agrega a la fe, que muchas veces no tomamos en cuenta. La fe, para que sea fe de verdad, necesita obediencia. Es así, para que la fe bíblica, la fe de Abraham, la fe que Dios nos provee y que nosotros tenemos que empezar a experimentar, es una fe que está basada y asentada sobre la obediencia. Lo vemos en Abraham, que es el padre de la fe. Él obedeció en todo momento. Un poco más adelante en su vida, Dios le pide a su hijo que lo entregue en sacrificio. Y entonces otra vez la misma circunstancia, y él obedece y lo hace por fe, sabiendo que Dios tenía la capacidad aún de resucitar a su hijo. Entonces, lo que sí en este tiempo queremos compartir es esta fe, ¿sí? Porque muchas veces quizás hemos divagado en una fe idealista, ¿sí? Pero que en realidad la fe necesita de nuestro actuar, y la fe necesita, por sobre todas las cosas, de obediencia. Si has escuchado la voz de Dios, como decía hace un momento, que te diga o que te dice tal o cual cosa, hay que salir rápido de esta situación, hay que tomar una decisión, y no digo salir de tu casa, ni siquiera eso, sino estamos hablando de poder tomar una decisión de salir de circunstancias que quizás te están apremiando y hacerlo a través de la obediencia en la fe, ¿sí? Y entonces ahí vamos a comprobar realmente que esta fe bíblica, la fe de Abraham, es efectiva y se aplica a tu vida, a la mía y a la de cualquier persona que puede experimentar y practicar este tipo de fe. No una fe mística, no una fe simplemente de quedarnos paralizados esperando algo, sino una fe que tiene que ver con obediencia. Siempre que quieras ejercer la fe, seguramente vas a sentir en tu vida que Dios te va a decir: haz tal cosa, muévete hacia tal lugar, produce un cambio en tu vida, y entonces ese es lo que hay que obedecer. Y entonces ahí se empieza a aplicar el primer principio de la fe, que pasa por la obediencia. Ahí en Hebreos 11:8 también nos recuerda: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció, ¿sí?
obedeció para salir al lugar que debía recibir como herencia. Y luego dice, y salió sin saber a dónde iba. Ahí está la clave, ¿sí? Y salió sin saber a dónde iba. Esto lo dice mucho tiempo después en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreo. El autor de allí está tomando y rescatando este principio tan importante de la fe basada en la obediencia, como lo hizo Abraham. Entonces, cuando Abraham fue llamado por parte de Dios y le dijo, vete y produce este cambio en tu vida, y yo te voy a dar un lugar de herencia, te voy a llevar a un lugar mejor, una herencia ahí sobre tu vida, y luego las promesas que ya sabemos que se le hizo, está bien, que su generación iba a ser tan grande que no se iba a poder contar, y tantas cosas que ya sabemos, pero sobre todo cuando hace hincapié en esto, ¿sí? No solo en la herencia, sino en esto, y él salió sin saber a dónde iba. Y ahí está la clave. Hay dos puntos, ¿sí? Confiar en quién le está pidiendo, en quién lo está enviando, en quién le está hablando, ¿sí? Y luego obedecer sobre eso que se le está diciendo. Hoy nos pasa exactamente lo mismo. Yo estoy seguro que Dios ya te ha hablado en este tiempo. Algo Dios te ha dicho, algo has meditado acerca de lo que muchas personas en este tiempo han dicho, ahora voy a hacer un cambio, ahora voy a hacer lo que no hice antes, ahora voy a... hay gente que ha dicho, bueno, antes me costaba ir a una reunión y cuánto la extraño, cuando vuelvan voy a estar siempre. Bueno, esas son actitudes de fe, después falta la obediencia. Y en todos los aspectos, la fe pasa a ser parte de nuestra identidad cristiana, no solamente para ver el poder de Dios plasmado en nuestras vidas, sino también para hacer testimonios a otros de que Dios es un Dios real, que existe, y que a través de la fe tomamos contacto con Él, y entonces nuestras vidas están totalmente seguras. Así que todo esto nos enseña hoy en medio de esta situación que nos toca vivir, en este tiempo que nos toca vivir, y nos enseña que la fe, ¿sí? De alguna manera, la fe bíblica, la fe de Abraham, es la fe que necesitamos en este tiempo aplicar, ¿sí? Ahí, donde estás, en tu lugar, en tu casa. Yo sé que pasan muchas situaciones, incluso están pasando cosas que podríamos decir drásticas, y las vamos a seguir viendo, pero que no sean las que envuelvan tu vida, ni el desaliento, ni la desesperación, ¿está bien? Ni el yo no puedo, ni todo lo que puedas sentir en tu vida que sea negativo. Todo eso tiene que pasar por la fe en Dios, y eso se va a diluir y va a quedar en tu vida, se va a plasmar la realidad de que eres alguien que Dios ama, alguien escogido por Dios, alguien que a través de la fe se levanta una y otra vez y vence cualquier circunstancia, sea emocional, sea espiritual, sea física, sea familiar, sea de estudio. Todo se puede vencer a través de la fe en Dios. Entonces, la voz de Dios diciéndote quizás vete de tal o cual cosa, aléjate de aquello, ¿sí? Salí de tu encierro, hace algo distinto, vete de aquellas cosas que no le dan a tu vida sustancia, vete de aquellas cosas que son entretenimientos vagos, que no están sumando nada a tu vida, ¿sí? Y que incluso dan lugar a la angustia. Vete de todo eso para comenzar, ¿sí? A creer en el verdadero Dios, en el único que puede levantar tu vida, darle sentido, darle identidad a tu vida y hacer que tu vida avance. Así que yo no sé cuál es la circunstancia de cada uno de los que están escuchando hoy la palabra, pero yo siento muy fuerte de parte de Dios y del Espíritu Santo que hay situaciones que estás viviendo que son hasta casi límites, ¿sí? Yo quiero decirte que todo eso se va a correr cuando vos entiendas que tenés que ir a una fe bíblica, ¿sí? Que tenés que primeramente no correr a Dios de la escena, sino ponerlo en primer lugar. Dios es lo primero. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, ¿sí? Ama a Dios, ¿sí? Ponelo en el centro de tu vida, y entonces empezá a escuchar su voz, ¿está bien? Y empezá a generar todo lo que Dios quiera para tu vida en este tiempo. La fe es una gran verdad bíblica. La
fe es algo que se torna poderosa en nuestras vidas para poder sacarte de cualquier circunstancia. Pero la fe sin obediencia, evidentemente, nos está faltando una parte. Así que yo quizás podría decirte cuál es el factor más importante junto con la fe en este día. Bueno, quizás sea la obediencia, ¿sí? Quizás sea que has estado escuchando la voz de Dios, que sepas lo que la palabra dice que tenés que hacer y no lo has estado haciendo en este tiempo. Yo quiero ahora decirte, obedece, ¿sí?, a ese vete que Dios te está diciendo. Obedece a la voz de Dios, obedece a la voz de la palabra cuando te acercás y cuando lees la Biblia y encontrás allí que hay algo sustancioso para vos. Obedece. Obedece si hoy Dios te está hablando y si hay algo que haya que cambiar. Obedece si necesitas una ayuda, ¿sí?, y acércate para que verdaderamente esa fe se plasme en tu vida y vas a ver que nada es imposible para todos aquellos que creen en Dios. Entonces el vete es muy importante, la obediencia a ese vete es muy, pero muy importante, y así vas a comprobar la fe verdadera, la fe bíblica. Será como fue con Abraham, ¿sí? Será como fue con él, que nada malo sucedió y realmente él terminó siendo padre de todas las generaciones de los que tienen fe. Yo anhelo que hoy tu vida esté llena de esta fe bíblica, ¿sí? Así que si estás dispuesto, vamos a orar. Señor y Dios, queremos darte gracias por tu palabra, precisa, eficaz, Señor, para nuestras vidas. Quiero pedirte, Señor, que esta fe que estamos hablando, que es la fe verdadera, la fe bíblica, la fe del padre Abraham, se vaya aplicando a la vida de cada uno de aquellos que están escuchando en esta hora, Señor, y le puedan dar victoria, reorientación a sus vidas, los pueda sacar de toda depresión, de toda necesidad, de toda angustia en esta hora. En el nombre de Jesús declaramos que la fe es nuestro estandarte tan precioso que llevamos y que esta fe que nos dice la palabra es la fe que va a sacarnos de toda circunstancia adversa. Señor, gracias por este tiempo. Bendice la vida de cada uno de los que están escuchando. Y tú que conoces cada corazón, que lo escudriñas, que sabes cada situación, Señor, te pido que tú les des ahora a cada uno, Señor, de mis hermanos y de nuestros amigos, Padre, la necesidad y también, Señor, la práctica para poder creer que tú eres un Dios que no solamente que existe, sino que eres un Dios que puedes galardonar, Señor, dar premios a aquellos que confían en ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que cada persona que está sintiendo en este momento que tú le estás hablando, que produzca un cambio, que se vaya de tal o cual cosa, que haga algo distinto, Señor. Ahora, Padre, dale una capacidad de obediencia a ti para que comience a funcionar, para que comience a actuar esta fe de poder en su vida. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga. Dios nos proporcionó la forma de agradecerle por todo lo que nos da, y es a través de las ofrendas y los diezmos. Dice la Biblia en Deuteronomio 16, 16 y 17, y ninguno se presentará delante de Dios con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Llegó el momento de dar gracias a Dios por la provisión en nuestras vidas. Dice 1 Corintios 16:2, cada uno de ustedes ponga aparte algo según Dios le haya prosperado. Dios nos dejó la forma de agradecerle por todo lo que nos da, y es a través de las ofrendas y los diezmos. Dios te bendiga.
Eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Y a ti, Jesús, hermoso. Eres Jesús. Son tus palabras. Es tu amor. Cuán glorioso. Eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Y a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Y a ti, Jesús. Escóndeme allí en el centro de tu corazón y déjame sentir tu fragancia, por favor. Deseo conocer el misterio que hay en ti, en tu pista de baile, sin miedos bailar para ti. Escóndeme allí en el centro de tu corazón y déjame sentir tu fragancia, por favor. Deseo conocer el misterio que hay en ti, en tu pista de baile, sin miedos bailar para ti. Escóndeme allí en el centro de